Cuando papá hizo esa pregunta en mi fiesta de 25 cumpleaños, toda la habitación se quedó en silencio. 100.000 euros. Casi se me cae la copa de vino. Los recuerdos enterrados. Las heridas que nunca cerraron. Todo volvió de golpe como una ola que arrasa con todo. Me habían robado la juventud. Los sueños. El futuro entero. Pero esta vez lo recuperaría todo. No con gritos ni golpes, sino con frialdad. Con la misma ley que me negaron estudiar. El sistema que debía protegerme se convertiría en mi arma más afilada. Y ellos pagarían hasta el último céntimo. Cada oportunidad perdida. Cada lágrima que derramé haciendo turnos dobles mientras ellos despilfarraban mi dinero. Me llamo Elena Morales y durante los últimos 3 años he sido invisible en mi propia casa. La lluvia fina y constante de Madrid acompaña mi humor casi todos los días mientras arrastro los pies de un turno al siguiente. Viendo las luces de la ciudad borrarse a través de las ventanillas del autobús salpicadas de gotas. A mis 25 años debería estar terminando el grado en Derecho en la Universidad Complutense y preparando el máster de acceso a la abogacía. Construyendo una carrera. En cambio, reponía estanterías en Mercadona hasta las 2 de la madrugada y servía cafés en un local del centro desde las 6 de la mañana. No siempre fue así. Cuando tenía 15 años. Mi padre, Javier Morales, aceptó una oportunidad de trabajo en Barcelona. Un ascenso que no podía rechazar en su firma de inversiones. Prometimos seguir siendo familia a pesar de los 600 kilómetros. Durante un tiempo lo conseguimos, videollamadas los domingos. Tarjetas de cumpleaños con notas escritas a mano. Paquetes sorpresa en época de exámenes. Papá seguía siendo papá. Aunque lejos. Entonces mamá conoció a Ricardo López. Ricardo entró en nuestras vidas como un tornado, gestos grandiosos. Promesas huecas. Un empresario fracasado con labia y un hijo. Mateo. 2 años mayor que yo. Mamá se enamoró perdidamente. 6 meses después estaban casados. 1 año más tarde. Nuestra casa modesta pero cómoda se había convertido en el cajero automático particular de Ricardo. La familia ayuda a la familia. Repetía mamá cada vez que yo preguntaba por qué mis ahorros para la universidad menguaban en vez de crecer. El negocio de Ricardo solo necesita un empujón. Cuando despegue, todos saldremos ganando. El negocio nunca despegó. 3 intentos. 3 fracasos. 3 veces mi fondo universitario se redujo. Mateo. Mientras tanto, se convirtió en el niño de oro. Yo trabajaba a media jornada en el instituto para ayudar en casa, Mateo vivía sin pagar alquiler. Sin pagar matrícula. Sin responsabilidades. Su programa de liderazgo ejecutivo costó 40.000 euros. Mi matrícula en la universidad pública la pagué yo porque Elena tiene que aprender el valor del esfuerzo. Aprendí. En esta familia reconstruida yo era la mula de carga y Mateo el caballo de exhibición. Yo pagaba la compra, él estrenaba coche. Yo cubría las facturas, él viajaba a congresos de networking en Ibiza y Marbella. El sueño de estudiar Derecho nunca murió. Aunque exhausta de los turnos dobles. Por las noches buscaba cursos preparatorios que no podía pagar. Navegaba por las webs de la Complutense y la Autónoma. Me imaginaba en un juzgado defendiendo a los que habían sido pisoteados. Justicia. Esa palabra me mantenía en pie. Papá intentaba seguir presente desde Barcelona. Las llamadas mensuales se volvieron mensajes esporádicos. Cuando preguntaba por la universidad. Yo mentía, todo genial. Papá. ¿Cómo contarle que su exmujer se había casado con un sanguijuela y que su hija se ahogaba fingiendo que nadaba? Hace 2 años algo cambió en sus conversaciones.
Papá parecía más feliz. Más exitoso. Hablaba de bonus. Ascensos. Un nuevo piso con vistas al retiro. Quiero ayudarte. Elena. Te mereces algo mejor. Yo respondía con excusas de orgullo y cansancio. Lo que no sabía era que papá ya había intentado ayudar. 100.000 euros transferidos directamente a la cuenta de mamá con instrucciones claras, matrícula. Gastos. Libros. Todo para mi carrera de derecho. Ese dinero desapareció como la niebla de la mañana. Mamá nunca lo mencionó. Ricardo tampoco. Mateo estaba demasiado ocupado disfrutando de su vida financiada para darse cuenta de que su hermanastra se mataba trabajando. 3 años. 3 años de jornadas de 16 horas. Cenas de ramen y sueños convertidos en rencor. 3 años escuchando que no contribuía lo suficiente mientras yo sangraba dinero en su pozo sin fondo. 3 años siendo invisible mientras ellos vivían del regalo de mi padre. Pero la invisibilidad tiene ventajas. Cuando te ignoran, aprendes a observar. Notaba las llamadas nerviosas de Ricardo con acreedores. Las excusas cada vez más creativas de mamá para los fondos que faltaban. Las fanfarronadas de Mateo sobre las inversiones de la familia en mi futuro. Seguí trabajando. Ahorrando. Soñando con escapar. El derecho pasó de ser justicia a ser supervivencia. A medida que se acercaba mi 25 cumpleaños sentía que algo se movía. Como placas tectónicas antes del terremoto. El universo preparaba una revelación. Solo que no sabía cuál. El timbre sonó exactamente a las 7. Mamá acababa de sacar la tarta comprada que intentaba hacer pasar por casera, 25 velas parpadeaban en la luz tenue del comedor. La araña se había vendido meses atrás para una oportunidad de inversión, de Ricardo. No esperaba más invitados. Solo mamá. Ricardo. Mateo y 2 amigas del club de lectura de mamá. Mis amigos habían dejado de venir. Hartos de las lecciones de Ricardo sobre la ética laboral de los jóvenes, y los comentarios groseros de Mateo. Abrí la puerta y el corazón se me paró. Papá estaba allí. Igual que siempre. Pero más seguro. Más presente. Llevaba un regalo envuelto y esa sonrisa torcida que lo arreglaba todo cuando era niña. Feliz cumpleaños. ¿Cariño? Dijo abrazándome. Olía a colonia cara y ambición barcelonesa. El comedor se quedó en silencio cuando entramos. Mamá palideció. La mano temblando al soltar el cuchillo. Ricardo se enderezó. Su arrogancia evaporándose. Mateo sonrió con suficiencia. Calculando ya cómo sacar tajada. Javier, no te esperábamos. No me perdería los 25 de Elena por nada. Interrumpió papá. Sentándose como si la mesa fuera suya. Un hito tan importante. La edad en que uno empieza de verdad a construir su carrera. Hablando de eso, se giró hacia mí. Ojos brillantes de orgullo. ¿Cómo va la carrera de derecho? ¿Elena? El segundo año debe ser duro. ¿Complutense o al final elegiste la autónoma? Las palabras quedaron colgando como cuchillos. Carrera de derecho. Complutense. Autónoma. Está tomándose un año sabático. Soltó Ricardo rápido. Con su sonrisa falsa. Ya sabes. Los jóvenes de hoy explorando opciones. ¿Año sabático? Eso es interesante. Carmen. Me aseguraste que había empezado hace 2 años. Lo recuerdo perfectamente porque fue cuando envié el dinero. Mamá soltó el cuchillo. El frosting de chocolate salpicó el suelo. ¿Qué dinero? Pregunté. Aunque la voz no parecía mía.
Papá sacó el móvil y mostró los extractos. Los 100.000 euros que transferí a tu cuenta para la matrícula de Derecho. Gastos. Libros todo. Carmen. Me dijiste que estaba matriculada. Me mandaste emails con notas y profesores. Tiene que haber un malentendido. Mamá tartamudeó, retorciendo el trapo de cocina. Hubo gastos familiares, la casa necesitaba arreglos. ¿Qué arreglos? La voz de papá se volvió hielo. Elena. ¿Dónde está tu carta de aceptación? ¿Tu carnet de estudiante? Algo. Me quedé helada. Las piezas encajaban, la generosidad repentina con la asignación de Mateo. El nuevo negocio de Ricardo. Las vacaciones a Ibiza a las que no me invitaron porque tenías que trabajar. No las tiene. Río Mateo. Ajeno a la tensión. Elena ha estado en Mercadona y en la cafetería del centro. ¿Verdad? ¿Elena? Aunque mamá y Ricardo cuidan bien de todos. Esa inversión en mi programa valió la pena. 40.000 euros bien gastados. No. Mamá. La habitación explotó. Papá se levantó. Rojo de rabia. ¿Usaste el dinero de la carrera de Elena para él? ¿Para este chico que ni siquiera es tuyo? Es familia ahora. Chilló mamá. La familia ayuda a la familia. Elena lo entendía. Yo no entendía nada. He estado matándome a turnos dobles. Creyendo que luchábamos por salir adelante. Creyendo que tenía que ayudar y todo este tiempo gastabais mi futuro en él. Ricardo intentó imponerse. Vamos. Tranquilos. El dinero se invirtió en el futuro familiar. ¿En tus negocios fallidos? Rugió papá. Tengo los recibos. Contraté a un perito judicial cuando Elena dejó de contestar mis llamadas sobre la universidad. 40.000 al programa de Mateo. 30.000 a tu último esquema piramidal. 20.000 en reformas, que parecen facturas de vacaciones. Y 10.000 que desaparecieron sin dejar rastro. Papá se volvió hacia mí. Los ojos llenos de dolor. Lo siento tanto. Elena. Debí enviártelo directamente. Debí comprobarlo. Debiste estar aquí. Susurré. Y las lágrimas por fin salieron. Pero no estabas. Y ellos sí. Y confié en ellos. La tarta quedó olvidada. Las velas derritiéndose en charcos de cera. Las amigas de mamá se escabulleron. El comedor se volvió demasiado pequeño. Demasiado caliente. Demasiado lleno de traición. ¿Los 100.000 euros valían más que yo? Pregunté mirándolos uno a uno. ¿El futuro de él valía más que el mío? Yo no era nada para vosotros. El silencio fue la única respuesta. No recuerdo cómo llegué a mi estudio. Un momento estaba en aquel comedor mirando las velas derretidas y sus caras culpables, al siguiente metía cosas en cajas con manos temblorosas en mi apartamento de 40 metros cuadrados. Papá intentó seguirme. Pero le pedí espacio. Solo esta noche. Por favor. El apartamento era humilde, techos con manchas de humedad. Ventanas que no cerraban bien. Pero era mío. Pagado con mis manos agotadas. Me derrumbé en el sofá desgastado y por fin me rompí. 3 años. 3 años de mi vida convertidos en polvo mientras servía cafés a estudiantes de derecho. 3 años reponiendo estanterías hasta que me sangraban los pies. Mientras Mateo subía fotos desde Ibiza. Yo cenaba sándwiches de mantequilla de cacahuete para ahorrar para una familia que ya me lo había robado todo. La rabia llegó en oleadas, primero caliente y destructiva. Luego fría y calculadora. Pero debajo había algo peor, el duelo por la persona que podría haber sido y nunca sería.
El móvil no paraba de sonar. Mamá pidiendo perdón. Ricardo amenazando con denuncias si contaba mentiras. Mateo preguntando si eso significaba que ya no pagaría su cuota del gimnasio. Lo tiré contra la pared, la pantalla se rompió. No me importó. ¿A las 3 de la madrugada? Cuando la rabia se convirtió en vacío. Papá llamó desde su hotel. Contesté desde el fijo. Sé que necesitas espacio. Pero quiero que sepas algo, esto no acaba aquí. Te robaron a ti. A nosotros. Y eso tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias? Mamá llorará. Ricardo pondrá excusas. Mateo seguirá siendo Mateo. Nada cambia. ¿Quieres que paguen? La pregunta quedó colgando. Pesada de posibilidades. Parte de mí quería desaparecer. La otra parte susurró, me lo quitaron todo. No todo. Corrigió papá. Te quitaron dinero y tiempo. Pero no tu inteligencia. Tu esfuerzo. Tu determinación. Sobreviviste a ellos. Ahora la pregunta es, ¿quieres justicia? Justicia. La palabra que me había sostenido en las noches de estudio que no pude permitirme. ¿Cómo? Tengo una amiga. ¿Sara Jiménez? La mejor abogada especializada en fraudes familiares de Madrid. Lo que hicieron, falsificar emails sobre tu matrícula. Quedarse con dinero destinado a tu educación, es estafa y apropiación indebida. Es criminal. Pero sobre todo es demandable civilmente. Me quedé mirando la mancha de humedad del techo que parecía un mapa de ningún sitio. Siguen siendo mi familia. La familia no roba tu futuro. La familia no te ve matarte a trabajar mientras gasta tu dinero. La familia no miente 2 años sobre donde fueron 100.000 euros. Tenía razón. Pero saberlo y aceptarlo eran cosas distintas. ¿Qué les pasará? Depende de ti. Podemos ir a lo penal, estafa. Apropiación indebida. Falsedad documental. O a lo civil, exigir la devolución más daños. O darles una oportunidad de arreglarlo sin juzgados. No lo harán. Ricardo dirá que fue un regalo. Mamá hablará de gastos familiares. Mateo pedirá más. Entonces los obligamos. Dijo papá simplemente. Elena. Llevas 3 años luchando sola. Ya no tienes que hacerlo. Déjame ayudarte. Deja que Sara te ayude. Deja que la ley que siempre quisiste estudiar te ayude ahora. Cerré los ojos y vi sus caras en la cena, las lágrimas falsas de mamá. Los ojos calculadores de Ricardo. La sonrisa burlona de Mateo. Habían tomado mi bondad por debilidad. Mi sacrificio por estupidez. Habían construido su comodidad sobre mi espalda rota y nunca dijeron gracias. No quiero destruirlos. Dije despacio. Quiero que entiendan lo que hicieron. Quiero que sientan lo que yo sentí. Quiero mi dinero de vuelta y que sepan que no se puede robar sin consecuencias. Eso es muy medido. Respondió papá. No. Le corregí. Sorprendida por el acero en mi voz. Es estratégico. Destruirlos sería fácil. Hacerlos vivir con lo que hicieron. Pagar cada céntimo mientras todo el mundo mira, eso es justicia. Papá guardó silencio un segundo. Habrías sido una abogada excelente. Lo seré. Corregí. Con o sin ellos. Con o sin ese dinero. Llegaré a ser abogada. Pero primero van a aprender que Elena Morales ya no es invisible. Me levanté. Fui a la ventana y miré Madrid despertando en la penumbra previa al amanecer. En algún sitio mamá estaría llorando sobre el hombro de Ricardo.
Mateo dormiría tranquilo. Sin remordimientos. Creían que esto había terminado. Que yo volvería a desaparecer como siempre. Se equivocaban. Llama a Sara. Le dije a papá. Dile que quiero verla el lunes a primera hora. ¿Estás segura? Pensé en 3 años de agotamiento. Sueños aplazados. En cada, la familia ayuda a la familia, que en realidad significaba, Elena paga. Nunca había estado más segura de nada en mi vida. La oficina de Sara Jiménez ocupaba la planta alta de un rascacielos reluciente en Azca. Todo cristal y acero intimidante. Llegué con mi único traje de segunda mano y me sentí fuera de lugar entre el mármol y la caoba. Pero Sara era sorprendentemente cálida. Cabello plateado recogido en un moño y ojos que no se perdían nada. Tu padre me contó lo básico. Dijo indicándome que me sentara. Pero necesito oírlo de ti. Cada detalle. Cada documento. Cada conversación que recuerdes. Durante 2 horas hablé. Ella tomaba notas en un blog. Preguntando de vez en cuando. Cuando terminé. Se recostó y sonrió. No una sonrisa amable. Sino la de un depredador que acaba de ver presa. Esto es estafa de manual. Dijo. Y además probada. Tu padre fue listo al contratar al perito. Tenemos el rastro de papel. Ahora construimos la estrategia. Sacó una pizarra y empezó a escribir. Primero. Recopilar pruebas, extractos del padre. Emails falsos de mamá sobre mi matrícula. Mensajes sobre el dinero. Recibos de dónde fue a parar realmente. No tengo acceso a sus cuentas. Dije. Los citaremos si hace falta. Pero apuesto a que no necesitaremos. Gente como Ricardo y tu madre se asustan cuando ven consecuencias penales. Cometen errores. Ofrecen tratos. Se delatan solos intentando justificarse. Se giró hacia mí. Pero antes de seguir. Debes entender algo. Esto se pondrá feo. Te pintarán como una hija desagradecida. Vengativa. Codiciosa. Intentarán poner a la familia en tu contra. ¿Estás preparada? Pensé 3 segundos. Ya me pusieron a la familia en contra cuando me robaron el futuro. No me queda nada que perder. Bien. Entonces esto es lo que hacemos. El plan era quirúrgico. Primero, un burofax formal detallando lo que sabíamos y lo que queríamos, devolución íntegra de los 100.000 euros más intereses y daños. 30 días para responder antes de demandar. Pero la belleza era que no solo amenazábamos con lo civil. Lo que hicieron constituía estafa. Apropiación indebida y falsedad documental, delitos penales. Dejaríamos claro que cooperar en lo civil podría influir en nuestra decisión de no presentar denuncia penal. ¿Chantaje? Pregunté. Les damos opciones. Corrigió ella. Pueden hacer lo correcto voluntariamente o podemos obligarlos públicamente. Durante la semana siguiente me convertí en detective de mi propia vida. Recuperé mensajes borrados de la nube. Incluido uno donde Mateo presumía ante un amigo de que, mamá sacó 40.000 de la estúpida carrera de Elena. Encontré emails donde Ricardo hablaba de usar la reciente inyección para su negocio. Lo más demoledor, mamá había falsificado cartas de aceptación de la Complutense con confirmaciones falsas de matrícula. Esto es increíble, dijo Sara cuando se lo entregué. No solo robaron. Crearon un engaño elaborado. Esto demuestra intención. Planificación. Fraude continuado. Elena. Esto es caso ganado. Papá voló desde Barcelona para estar presente cuando enviamos el burofax.
Se entregó por mensajero certificado a los tres por separado, mamá en su trabajo, Ricardo en su despacho alquilado en un coworking, Mateo en el gimnasio donde pasaba los días. Las llamadas empezaron en menos de una hora. Mamá histérica, ¿cómo puedes hacernos esto a tu familia? Ricardo amenazando, no sabes con quién te metes. Te denunciaré por difamación. Mateo. Increíblemente, ¿eso significa que ya no pagas mi cuota del gimnasio? Sara los atendió con calma profesional, repitiendo las condiciones: devolución completa más intereses o vamos a juicio civil y penal. Esa noche papá y yo cenamos en un restaurante tranquilo con vistas al Manzanares. Estoy orgulloso de ti, dijo simplemente. Es más fácil que matarme trabajando para gente que me veía como un cajero automático. Respondí. ¿Qué harás cuando recuperes el dinero? ¿Derecho? Pero no cualquiera. Quiero especializarme en fraudes financieros y familiares. Quiero ayudar a gente como yo. A los que la familia traicionó. A los que se perdieron en el sistema. Papá levantó la copa. Por la justicia. ¿Por la justicia? Brindé. Y primero por hacerlos pagar. El plazo de 30 días se acercaba como una nube de tormenta. Sara me había advertido que intentarían negociar, suplicar, manipular. Acertó en todo excepto en el tiempo. Se derrumbaron en 2 semanas. Ricardo llamó a la oficina de Sara pidiendo reunión. Mis clientes están dispuestos a hablar de condiciones, dijo como si todavía tuviera cartas que jugar. Sara me miró. Tú decides. Podemos reunirnos o esperar al plazo y presentar la demanda. Pensé en 3 años de agotamiento. Sueños aplazados. ¿Invisibilidad? Luego en sus caras cuando se dieran cuenta de que no me echaba atrás. Concierta la reunión. Quiero mirarlos a los ojos cuando admitan lo que hicieron. Sara sonrió con esa sonrisa de depredadora. La sala de reuniones de su despacho estaba diseñada para intimidar, ventanales del suelo al techo con vistas a Madrid. Mesa de roble para 20. Paredes llenas de libros de derecho que parecían juzgar a quien entraba. Llegué pronto. Elegí asiento frente al que ocuparían ellos. Sara a mi derecha. Papá a mi izquierda. Entraron juntos. Un frente unido que habría sido conmovedor si no resultara patético. Mamá había envejecido años en 2 semanas, el maquillaje no ocultaba las ojeras. Ricardo llevaba su mejor traje pero no disimulaba las manchas de sudor. Mateo iba en vaqueros de marca y polo. Incapaz de entender la gravedad. Su abogado era exactamente lo que esperaba, uno barato que Ricardo habría encontrado en Internet. Claramente fuera de su liga pero intentando proyectar seguridad. Empecemos, dijo Sara abriendo el portátil. Antes de hablar de cualquier acuerdo. Mi cliente quiere compartir algo. Pulsó play. La voz de Mateo llenó la sala. Cristalina, tío. No te lo creerás. Mi madre lo clavó. El padre de Elena mandó como 100.000 para que ella estudiara derecho. Pero mamá lo convenció de que ya estaba matriculada. Todo fue para mí. 40.000 solo por ese programa de liderazgo que dejé después de 2 meses. Dinero fácil. Colega. Elena es demasiado tonta para enterarse. El color abandonó la cara de Mateo. Eso está sacado de contexto. ¿El contexto? Dijo Sara suavemente. Es la fiesta de cumpleaños de tu amigo hace 3 meses. Tenemos la grabación completa. ¿Quieres oír la parte donde detalláis cómo tu madre falsificó los documentos de la universidad? Eso es inadmisible, balbuceó su abogado. En penal quizá cuestionable. En civil. Completamente admisible.
Y hablando de penal, Sara sacó una carpeta gruesa. Estafa. Conspiración para cometer estafa. Apropiación indebida. Falsedad documental. Usurpación de identidad por los documentos falsos. ¿Sigo? Mamá empezó a llorar. No las lágrimas teatrales de siempre, sino sollozos feos y reales. Elena. Por favor, somos familia. ¿Familia? Hablé por fin. La voz más firme de lo que me sentía. La familia no roba. La familia no ve a alguien matarse a trabajar mientras gasta su dinero. La familia no miente 2 años sobre donde fueron 100.000 euros. Era para todos. Protestó Ricardo. Ese dinero fue a gastos familiares. A tus negocios fallidos. Le corté. A los programas de Mateo que nunca terminó. A vacaciones a las que no me invitaron. Mientras yo cenaba ramen por 3ª noche seguida. Vosotros usabais mi dinero de la carrera para vuestras deudas. Saqué mi propia carpeta. 3 años de nóminas. Extractos. Recibos. 3 años. Jornadas de 16 horas. 2 trabajos. 60.000 euros aportados a la familia mientras vosotros escondíais mis 100.000. Yo pagaba la compra mientras Mateo estrenaba coche con mi dinero. Yo pagaba la luz mientras vosotros ibais a Ibiza con mi dinero. Yo mantenía la casa a flote mientras vosotros gastabais mi futuro. Su abogado susurró urgentemente a Ricardo. Que susurró a mamá. Que seguía llorando. Podemos ofrecer 50.000. Dijo Ricardo por fin. Es todo lo que nos queda. Sara se rió. De verdad se rió. ¿50.000? Vuestro cliente cometió estafa de 100.000. Causó a mi cliente 3 años de salarios perdidos de la carrera que debería haber empezado. Daños emocionales y económicos. Pedimos los 100.000 originales más intereses más otros 100.000 en daños. Eso es una locura. Explotó Mateo. No se puede sacar sangre de una piedra. Interesante metáfora. Intervino papá por primera vez. Pero las piedras no tienen casas. Coches ni planes de pensiones que se pueden liquidar. Nos haríais sin techo. Mamá jadeó. Vosotros me hicisteis sin esperanza. Respondí. Durante 3 años creí que salvaba a la familia. En realidad financiaba vuestras mentiras. Sara abrió otro documento en el portátil. Esta es la realidad. Tenemos pruebas suficientes para ganar en civil seguro. También para ir a penal. La pregunta es si queréis resolverlo discretamente o públicamente. ¿Qué queréis? Preguntó Ricardo. La fachada por fin rota. Me levanté. Fui a la ventana. Miré Madrid extendiéndose abajo. Quiero mi dinero. Todo. Más intereses, 115.000 euros. No los tenemos. Gimió mamá. Pues conseguidlos. Dije girándome. Vende la casa si hace falta. Liquida los activos del negocio de Ricardo. Mateo puede buscar trabajo de verdad. No otro programa pagado con los sueños de otro. Eso es cruel. Susurró mamá. Cruel. Solté una risa corta y amarga. Cruel es ver a tu hija destrozarse la salud trabajando mientras le robas el futuro. Cruel es engañar a su padre sobre su educación mientras le quitas el dinero. Cruel es elegir al hijo de tu marido por encima de tu propia sangre. Miré directamente a Mateo. Dijiste que yo era demasiado tonta para enterarme del dinero. Pero fui lo bastante lista para sobrevivir sin él. Lo bastante lista para reunir pruebas. Lo bastante lista para contraatacar. La pregunta es,
Tú eres lo bastante listo para entender que esto se acaba aquí. Sara cerró el portátil. Tenéis 72 horas para responder con un plan de pagos. Si os negáis, presentamos denuncia penal el lunes por la mañana. Los medios que hemos contactado están especialmente interesados en el ángulo de la falsificación. Madre madrileña defrauda a exmarido y hija con fondos para estudios, da buenos titulares. No serías capaz, dijo Ricardo. Pero la voz le tembló. Ponedme a prueba. Me robasteis 3 años de vida. Yo recupero mi futuro con o sin vuestra cooperación. Cuando salían, mamá se detuvo en la puerta. Lo siento, susurró. No, respondí. Sientes que te hayan pillado. Hay una diferencia. Cuando se fueron, me derrumbé en la silla. La adrenalina por fin bajando. Lo has hecho genial, dijo Sara. Pagarán. No tienen elección. Lo sé, dije. Y por primera vez en 3 años creí que la justicia era posible. Las 72 horas pasaron con ellos probando todas las manipulaciones de su manual. Mamá llamó a parientes con los que no hablaba desde hacía años, pintándome como hija vengativa que destruía a su familia. Ricardo amenazó con contrademandas por emails cada vez más desesperados. Mateo subió stories vagas en Instagram sobre familia falsa y traición. Como si él fuera la víctima. No sabían que yo ya había dado el siguiente paso. Sara tenía contactos en el Confidencial. Una llamada. Un documento filtrado con los emails falsos de Ricardo sobre mi matrícula. Y de repente un periodista llamado Marcos Vega se interesó mucho por la historia de una joven cuyo fondo de estudios había sido malversado por su propia familia. No lo publicamos todavía, me aseguró Sara. Pero Ricardo López tiene que entender que su reputación empresarial, lo que queda de ella, pende de un hilo. El borrador del artículo era devastador: empresario madrileño acusado de defraudar el fondo de estudios de su hijastra. El periodista había investigado, patrón de negocios fallidos, deudas impagadas y ahora esto. Robar a la hija de su mujer mientras fingía ser un hombre de familia. Se lo reenvié a Ricardo con una nota simple: 72 horas. ¿Recuerdas? Para Mateo el enfoque fue distinto. Sara descubrió que su programa de liderazgo todavía valoraba su reputación. Una llamada a su oficina de Lamnay sobre posible investigación de fraude y de repente su certificado estaba bajo revisión. Estás jugando sucio, observó papá tomando café. Juego su juego, corregí. Ellos usaron mi bondad contra mí. Ahora yo uso su avaricia y ego contra ellos. Mamá intentó un último llamamiento emocional, apareció en mi apartamento a medianoche del segundo día. Por favor. ¿Elena? Suplicó a través de la puerta. Soy tu madre. Una madre protege a su hija. Respondí sin abrir. Tú me vendiste por un hombre que ni siquiera sabe llevar un puesto de limonada. Vete a casa. Carmen. Usar su nombre de pila fue como cortar un cordón que llevaba años deshilachándose. La mañana del tercer día sonó el teléfono de Sara. El abogado de Ricardo. Derrotado, mis clientes aceptan las condiciones. Devolución completa más intereses, 115.000 euros. Plan de pagos. Liquidación inmediata de activos. La casa se pone a la venta hoy. El señor López vende equipamiento de su negocio. La señora López liquida su plan de pensiones. Pueden tener 70.000 en 30 días. El resto en 90. Aceptable. Sí, dijo Sara. Pero lo queremos por escrito. ¿Y si fallan un solo pago? Presentamos denuncia penal. ¿Lo entienden?
Los documentos se firmaron esa misma tarde. Mamá no pudo mirarme. La mano de Ricardo temblaba al firmar. Mateo murmuró que era injusto hasta que su madre lo calló con una mirada. La verdadera victoria llegó 2 semanas después. Cuando el primer pago entró en mi cuenta. 70.000 euros. No solo dinero, vindicación. El artículo de El Confidencial nunca se publicó. Pero la noticia corrió igual. El último negocio de Ricardo se hundió cuando los inversores supieron de las acusaciones de fraude. Su reputación en el mundo empresarial madrileño quedó destrozada. Tendría que empezar de cero en otro sitio. Si alguien volvía a confiar en él. El programa de liderazgo de Mateo revocó formalmente su certificado pendiente de investigación por obtención fraudulenta. Su Instagram pasó de presumir éxitos a quejarse de persecución. Sus amigos, los mismos a los que había presumido de gastar mi dinero, se alejaron. Al parecer, robar a tu hermanastra ya no era tan cool como creía. Mamá fue quizá la más afectada. Sus amigas del club de lectura, las que estuvieron en mi cumpleaños, no pudieron conciliar la mujer que conocían con alguien que robara a su propia hija. Le pidieron discretamente que dejara el club. En su trabajo como administrativa, donde llevaba 15 años. Empezaron a cuestionar su manejo de las cuentas de la empresa. No la despidieron, pero la bajaron de categoría a un puesto sin responsabilidades financieras. ¿Te sientes mal?, me preguntó papá una noche mientras revisábamos solicitudes de máster. El dinero llegaba según lo prometido y yo ya me había inscrito en los preparatorios para el examen de acceso. Me siento libre, respondí con sinceridad. Durante 3 años los cargué a mí. Sacrifiqué todo por gente que me veía como un recurso a explotar. Ellos tomaron sus decisiones. Estas son solo las consecuencias. Sara llamaba regularmente con actualizaciones. La casa se vendió rápido, necesitaban el dinero demasiado para esperar mejor precio. El equipamiento del negocio de Ricardo se subastó a precio de saldo. El plan de pensiones de mamá, construido en 20 años, se evaporó para devolver lo robado. Se mudan a un piso de 2 habitaciones en Getafe. Me informó Sara. Ricardo intenta conseguir trabajo como comercial. Tu madre trabaja ahora 2 turnos. Mateo vive con ellos y trabaja en una tienda de móviles. La ironía no se me escapó. Ahora vivían la vida que me habían obligado a mí mientras gastaban mi dinero, múltiples trabajos. Piso pequeño. Contando cada euro. Pero a diferencia de mí, ellos se lo habían ganado. El pago final llegó el día 89. Justo antes del plazo, 115.000 euros en total. Mi futuro devuelto con intereses. Estaba en el despacho de Sara mirando el extracto que confirmaba la última transferencia. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora me convierto en lo que siempre estuve destinada a ser. Dije. Abogada. Alguien que lucha por los que han sido perjudicados. Alguien que entiende que la familia no es sangre, sino lealtad, respeto y amor. Cosas que ellos nunca me dieron. Serás una abogada excelente, dijo Sara. Cuando termines. Aquí hay sitio para ti si quieres. Pensé en trabajar en ese despacho reluciente, ayudando a otras Elanes a obtener justicia. Me gustaría, respondí. Al salir, mi móvil vibró. Un mensaje de número desconocido. Pero reconocí el estilo de Mateo. Espero que estés contenta. Destruiste a nuestra familia. Lo borré sin contestar. Ellos se destruyeron solos el día que decidieron que mis sueños valían menos que su codicia. Yo solo fui la consecuencia que nunca vieron venir. 6 meses después del pago final estaba metida de lleno en la preparación del examen de acceso a la abogacía,
Mis notas subían firmemente hacia el rango que me abriría las puertas de las mejores facultades. El dinero estaba seguro en cuentas de inversión que papá me ayudó a abrir, creciendo mientras yo preparaba mi futuro. Pensé que había terminado. Me equivocaba. La demanda llegó un martes por la mañana, entregada por un agente judicial en mi apartamento. Ricardo y mamá me denunciaban por extorsión, difamación y daño moral intencionado. Pedían 200.000 euros de indemnización. Es desesperación, dijo Sara cuando la llamé, el pánico subiéndome por la garganta. No tienen caso. Pero esperan que llegues a un acuerdo para evitar el juicio. Con el dinero que acaban de pagarte. Apuestan a que no querrás arriesgarte a perderlo en los tribunales. La audacia me dejó sin aliento. Me habían robado. Les habían obligado a devolverlo y ahora querían robármelo otra vez a través del sistema judicial. No solo vamos a defendernos, dijo Sara, la voz afilada de rabia. Vamos a enterrarlos. La vista se fijó para 3 semanas después. Sara presentó inmediatamente contrademanda por denuncia maliciosa, abuso de proceso y difamación por las mentiras que habían difundido sobre mí entre familia y amigos. También pidió descubrimiento urgente, obligándolos a entregar todas sus comunicaciones sobre el caso. Lo que encontramos fue una mina de autodestrucción, mensajes entre Ricardo y mamá planeando intimidarme para que devolviera el dinero. Emails a Mateo sobre recuperar lo nuestro. Lo más demoledor, un mensaje de Ricardo a un amigo: la niñata se lo llevó todo. La destruiremos en los tribunales y recuperaremos el doble. Sara citó sus registros financieros: habían contratado a su abogado barato a porcentaje, prometiéndole el 30% de lo que ganaran. El abogado, además, había sido suspendido 2 veces por violaciones éticas. El día de la vista amaneció gris y lluvioso. Clima típico de Madrid que encajaba con mi humor. Me vestí con cuidado con un traje nuevo, comprado con mi propio dinero, ganado con mi propio trabajo, no robado de los sueños de otro. El juzgado era más pequeño de lo que esperaba, más íntimo, lo que lo hacía peor. Podía ver cada expresión de sus caras cuando entramos. Mamá había envejecido otros 5 años, su pelo más gris que castaño. Ricardo parecía desinflado, su fanfarronería reemplazada por desesperación. Mateo se sentaba detrás, mirando el móvil como si fuera solo otra molestia en su día. La juez Patricia Hernández presidía, conocida por no tolerar demandas frívolas. El abogado de Ricardo empezó, pintando a una hija vengativa que había destruido una familia amorosa por dinero. Afirmó que yo los había amenazado, extorsionado, arruinado sus reputaciones maliciosamente. Entonces Sara se levantó. Señoría, quisiera presentar la prueba a. Reprodujo la grabación de Mateo presumiendo de robar mi dinero de la carrera. La sala quedó en silencio excepto por su voz resonando en las paredes. Prueba B, los documentos falsos de la universidad que mamá había creado, con informe pericial demostrando que eran falsos. Prueba C, extractos bancarios mostrando cómo los 100.000 euros desaparecieron en los negocios fallidos de Ricardo y los programas de Mateo. Prueba D, los mensajes que enviaron planeando precisamente esta demanda como venganza. Siguió letra por letra. Cada prueba, otro clavo en su ataúd. Cuando llegó a la prueba M, sus propios mensajes llamándome la vaca lechera que ordeñamos hasta secarla, mamá lloraba de nuevo. Lágrimas reales esta vez. Señoría, concluyó Sara, no solo su demanda carece completamente de fundamento, sino que es continuación de su patrón de abuso. Robaron a la señorita Morales, cuando fueron descubiertos y obligados a devolver el dinero. Ahora intentan robárselo de nuevo a través de este juzgado.
Esto es denuncia maliciosa en su forma más transparente. La juez Hernández se volvió hacia el abogado de Ricardo. ¿Tienen alguna prueba real de extorsión o difamación? El abogado revolvió papeles nervioso. Mis clientes se sintieron presionados. ¿Se sintieron presionados para devolver dinero que habían robado? Le cortó la juez. Eso no es extorsión. Eso es justicia. ¿Tienen alguna prueba de que la señorita Morales los difamó al contar hechos sobre su robo? El daño a su reputación lo causaron sus propias acciones. La verdad es defensa absoluta contra la difamación. La voz de la juez era hielo. Esta es una de las demandas más frívolas que he visto en 20 años en el estrado. Se volvió hacia Ricardo y mamá. Robaron a su hija. Los pillaron. Los obligaron a restituir. Y ahora tienen la audacia de demandarla por hacerlos responsables. Esto es exactamente el tipo de abuso del sistema judicial que colapsa los tribunales e impide que se haga justicia real. La sentencia fue rápida y brutal. No solo desestimaron su caso con perjuicio, nunca podrían volver a presentarlo, sino que los condenaron a pagar mis costas procesales y 50.000 euros adicionales por denuncia maliciosa. 50.000. Explotó Ricardo. No los tenemos. Entonces deberían haberlo pensado antes de presentar una demanda vengativa. Respondió la juez. Queríais usar este juzgado como arma. En cambio, habéis aprendido que la justicia corta en ambos sentidos. Al salir del juzgado, mamá se acercó una última vez. Elena, por favor, no nos queda nada. La miré. A esa mujer que había elegido a un empresario fracasado por encima de su propia hija. Que me había robado el futuro y luego había intentado robármelo otra vez. Yo tampoco tenía nada. Dije. Cuando me lo quitasteis todo. Pero reconstruí. Sobreviví. Gané. Vosotros podéis hacer lo mismo o seguir culpando a los demás de las consecuencias de vuestras elecciones. En cualquier caso, yo he terminado. Papá me esperaba fuera del juzgado con champán. ¿Cómo te sientes? ¿Como justicia? Respondí. Viéndolos alejarse, Ricardo con los hombros caídos. Mamá apoyada en él. Mateo detrás mirando todavía el móvil. Habían querido destruirme una vez más. En cambio, se habían destruido a sí mismos de forma definitiva y pública. Los autos del juzgado eran públicos. Cualquier futuro empleador, casero o entidad bancaria vería lo que habían hecho. Lo que habían intentado hacer. Como solía decir Sara, la justicia no era venganza. Era consecuencia. Y ellos acababan de enfrentarse a la última. Los 50.000 adicionales de la sentencia por denuncia maliciosa llegaron en 60 días. La juez Hernández no les había dado margen esta vez. Tuvieron que venderlo todo, el coche de Ricardo, las joyas de mamá, incluso la consola de Mateo que había comprado con mi dinero años atrás. La ironía era perfecta. Cada lujo que habían disfrutado mientras yo luchaba ahora se liquidaba para pagar su último intento de destruirme. Estaba en la oficina de admisiones de la Universidad Complutense sosteniendo mi carta de aceptación. Mis notas en el examen de acceso habían superado incluso mis sueños más locos, puntuación suficiente para cualquiera de las mejores facultades del país. Pero la Complutense me parecía lo correcto. Lo bastante cerca de papá en Barcelona. Lo bastante lejos de los fantasmas de Madrid. Beca completa, dijo la orientadora sonriendo. Tu ensayo sobre superar la traición familiar y luchar por la justicia fue uno de los más potentes que hemos leído. Eres exactamente el tipo de estudiante que se convierte en una abogada excepcional. Sara me había escrito una carta de recomendación que, al parecer, había hecho llorar al comité de admisiones. Me llamó,
La mente legal más naturalmente dotada que he encontrado en 20 años de ejercicio, y alguien que entiende que el derecho no es ganar, sino equilibrio, justicia y proteger a los que no pueden protegerse solos. 3 años después me gradué cum laude. Papá estaba en primera fila, lágrimas corriendo por su cara mientras yo cruzaba el escenario. Sara también había volado desde Madrid con una oferta de trabajo en su despacho que me convertiría en socia junior en 5 años si demostraba mi valía. Acepté la oferta. Mi primer caso fue el de un chico de 19 años cuyo tío le había robado la herencia para financiar una adicción al juego. Los paralelismos no se me escaparon. Ganamos. El tío tuvo que vender su casa para devolver hasta el último céntimo más daños. El chico me envió una tarjeta que simplemente decía, me devolviste mi vida. Esa se convirtió en mi especialidad, fraudes financieros familiares. Los fondos de estudios robados. Las herencias saqueadas. Los padres que veían a sus hijos como cajeros automáticos. Me conocí como la abogada que entendía. Que lo había vivido. Que no paraba hasta que se hiciera justicia. 5 años después de aquella victoria en los tribunales. Aparecí en el número de la American Bar Association, abogados menores de 40 que marcan la diferencia. El artículo mencionaba mi historia. Cómo había superado la traición familiar para convertirme en una de las abogadas de fraudes financieros más exitosas de la costa este española. Mamá me envió un email después de que saliera el artículo. El primer contacto en 8 años. Estoy orgullosa de ti. Escribió. A pesar de todo. Estoy orgullosa de en quién te has convertido. Sé que no tengo derecho a pedirlo. Pero espero que algún día puedas perdonarme. Miré ese email mucho rato. ¿Perdón? Una palabra tan complicada. Respondí, te perdono por mi propia paz. No para tu absolución. Tomaste decisiones. Esas decisiones tuvieron consecuencias. Yo construí una vida hermosa de las cenizas de lo que quemaste. Esa es mi victoria. No necesitar nada de ti nunca más. Ni siquiera una disculpa. Los negocios de Ricardo nunca se recuperaron. La última noticia que tuve era que trabajaba como vendedor de coches de segunda mano en Valencia. Mateo saltaba de trabajo en trabajo, sus redes sociales se fueron apagando poco a poco a medida que la realidad reemplazaba la vida de fantasía que había vivido con mi dinero. Mamá trabajaba como cajera en un supermercado. Muy lejos de la vida cómoda que había tenido antes de elegir la codicia por encima de su hija. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber sido tan dura. Si ojalá hubiera mostrado más misericordia. Les cuento los 3 años que me maté trabajando mientras ellos gastaban mi dinero. Los sueños aplazados. Las oportunidades perdidas. La traición que cortó tan hondo que cambió mi ADN. Les cuento la familia ayuda a la familia, que en realidad significaba robo. Cada aportación que hice mientras ellos vivían de mi futuro. Luego les hablo de los 165.000 euros que ahora tengo en mi cuenta, los 100.000 originales más intereses más los 50.000 de su demanda fallida de venganza. Les hablo de mi título de abogada. Mi sociedad en el despacho de Sara. Las docenas de clientes a los que he ayudado a recuperar lo que les robaron. La justicia no es venganza. Concluyo siempre, repitiendo las palabras de Sara. Es equilibrio. Ellos me quitaron. Lo devolvieron. Intentaron destruirme. Enfrentaron consecuencias. Eso no es dureza. Es justicia. Papá y yo cenamos juntos cada domingo ahora. Él se volvió a casar con una mujer maravillosa llamada Grace que me trata como a la hija que nunca tuvo. Bromean que soy la abogada de la familia que mantiene a todo el mundo honesto. Pero hay orgullo en sus voces cuando lo dicen. La semana pasada recibí una llamada de una joven cuyo padrastro le había robado la herencia de su abuela fallecida.
Lloraba al teléfono explicando cómo él había convencido a su madre de que el dinero era, para la familia. Oí ecos de mi propia historia. Vamos a recuperarlo. Le dije con absoluta certeza. Todo. Con intereses. Y van a aprender que las acciones tienen consecuencias. Me preguntó cómo podía estar tan segura. ¿Por qué he estado donde estás tú? Respondí. Y sé cómo termina esta historia. Termina con justicia. Al colgar miré la foto en mi escritorio, yo con toga y birrete en la Complutense. Papá a un lado. Sara al otro. La mujer en la que me convertí a pesar de ellos. Gracias a ellos. En contra de ellos. Elena Morales. Abogada. Defensora de los traicionados. Prueba viviente de que a veces la mejor venganza no es venganza. Es el éxito que no se puede robar. El respeto que hay que ganarse y la justicia que siempre equilibra la balanza. Me quitaron mi dinero. Me quitaron mi confianza. Me quitaron 3 años de mi vida. Pero no pudieron quitarme mi futuro. Y al final. Esa es la única venganza que importó.